Rebecca Thompson tenía 28 años cuando entendió que su vida ya no encajaba en la vitrina de perfección que su madre tanto cuidaba. Hija de una familia de dinero antiguo en Portland, creció rodeada de escenas elegantes donde la posición de los cubiertos parecía importar más que cualquier emoción verdadera. Patricia, su madre, era el tipo de mujer que podía notar una arruga en el mantel a 5 metros de distancia, pero jamás percibía las lágrimas contenidas de su hija. El padre, siempre distante, se escondía detrás del periódico y del silencio, y Michael, su hermano menor, a los 25 seguía instalado en el sótano como un huésped permanente, mantenido por los padres como si el tiempo se hubiera detenido para él. Rebecca, en cambio, había elegido un camino propio. Trabajaba como enfermera en el St. Mary's Hospital y se sostenía con su propio esfuerzo, algo que para su familia era casi una afrenta a la tradición. Fue en esa etapa de su vida cuando conoció a David Martínez. Tenía las manos manchadas de tinta, un andar sereno y la paciencia de alguien que sabe escuchar de verdad. David era tatuador, un oficio que en los círculos de la élite local sonaba casi a deshonra, pero que para Rebecca representaba valentía, convertir historias en símbolos permanentes sobre la piel. Desde el primer encuentro, ella sintió que no era vista como un apellido ni como un trofeo, sino como una persona entera. David no buscaba agradar a Patricia, ni aprovecharse del legado de los Thompson. Le bastaba con estar a su lado después de turnos agotadores, escuchar sus quejas, reírse de sus torpezas y recordarle con gestos simples que merecía ser amada por quien era. Rebecca se aferró a esa sensación de libertad que le daba David, aunque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la mirada inquisitiva de su madre. El día llegó más rápido de lo esperado. Patricia organizó un almuerzo familiar para conocer oficialmente al hombre que, según ella, se estaba llevando a su hija por un camino equivocado. Desde el primer instante, la mesa se convirtió en un campo minado. Patricia lanzó preguntas disfrazadas de cortesía, pero cada una llevaba veneno. ¿Y cómo planeas mantener a mi hija a largo plazo? ¿Cuánto se gana realmente dibujando en pieles ajenas? El padre apenas murmuró algo sobre un noviazgo demasiado apresurado, y Michael, desde su trono de comodidad, se permitió aconsejar a Rebecca sobre no apurarse en nada serio. Aún así, David no perdió la calma. Con un tono sereno respondió sin alardes, como quien sabe que la verdad no necesita adornos. Contra todo ese muro de desprecio, Rebecca eligió el amor. Cuando David le pidió matrimonio en un gesto íntimo, sin lujos, sin aplausos ni cámaras, ella dijo sí, sin pensarlo. Fue en su pequeño departamento, con una vela encendida sobre la mesa y un anillo sencillo que parecía guardar más promesas que oro. Pero la noticia en la casa Thompson cayó como una catástrofe. Patricia la acusó de tirar la vida por la borda y de comprometer el prestigio de la familia con un hombre que no tenía apellido respetable. El padre sugirió un compromiso largo, como si el tiempo pudiera apagar el sentimiento, y Michael, con la arrogancia de quien nunca había pagado una factura, opinó que su hermana debía probar más experiencias antes de casarse. Rebecca, cansada de las cadenas invisibles, decidió no escuchar más y selló su destino junto a David. Rebecca se aferró a esa sensación de libertad que le daba David, aunque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la mirada inquisitiva de su madre. El día llegó más rápido de lo esperado. Patricia organizó un almuerzo familiar para conocer oficialmente al hombre que, según ella, se estaba llevando a su hija por un camino equivocado. Desde el primer instante, la mesa se convirtió en un campo minado. Patricia lanzó preguntas disfrazadas de cortesía, pero cada una llevaba veneno. ¿Y cómo planeas mantener a mi hija a largo plazo? ¿Cuánto se ganas? ¿Realmente dibujando en pieles ajenas? El padre apenas murmuró algo sobre un noviazgo demasiado apresurado, y Michael, desde su trono de comodidad, se permitió aconsejar a Rebecca sobre no apurarse en nada serio. Aún así, David no perdió la calma. Con un tono sereno respondió sin alardes, como quien sabe que la verdad no necesita adornos. Contra todo ese muro de desprecio, Rebecca eligió el amor. Cuando David le pidió matrimonio en un gesto íntimo, sin lujos, sin aplausos ni cámaras, ella dijo sí sin pensarlo. Fue en su pequeño departamento, con una vela encendida sobre la mesa y un anillo sencillo que parecía guardar más promesas que oro. Pero la noticia en la casa Thompson cayó como una catástrofe. Patricia la acusó de tirar la vida por la borda y de comprometer el prestigio de la familia con un hombre que no tenía apellido respetable. El padre sugirió un compromiso largo, como si el tiempo pudiera apagar el sentimiento, y Michael, con la arrogancia de quien nunca había pagado una factura, opinó que su hermana debía probar más experiencias antes de casarse.
Rebeca, cansada de las cadenas invisibles, decidió no escuchar más y selló su destino junto a David. Rebeca se aferró a esa sensación de libertad que le daba David, aunque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la mirada inquisitiva de su madre. El día llegó más rápido de lo esperado. Patricia organizó un almuerzo familiar para conocer oficialmente al hombre que, según ella, se estaba llevando a su hija por un camino equivocado. Desde el primer instante, la mesa se convirtió en un campo minado. Patricia lanzó preguntas disfrazadas de cortesía, pero cada una llevaba veneno. ¿Y cómo planeas mantener a mi hija a largo plazo? ¿Cuánto se gana realmente dibujando en pieles ajenas? El padre apenas murmuró algo sobre un noviazgo demasiado apresurado, y Michael, desde su trono de comodidad, se permitió aconsejar a Rebeca sobre no apurarse en nada serio. Aún así, David no perdió la calma. Con un tono sereno respondió sin alardes, como quien sabe que la verdad no necesita adornos. Contra todo ese muro de desprecio, Rebeca eligió el amor. Cuando David le pidió matrimonio en un gesto íntimo, sin lujos, sin aplausos ni cámaras, ella dijo sí sin pensarlo. Fue en su pequeño departamento, con una vela encendida sobre la mesa y un anillo sencillo que parecía guardar más promesas que oro. Pero la noticia en la casa Thompson cayó como una catástrofe. Patricia la acusó de tirar la vida por la borda y de comprometer el prestigio de la familia con un hombre que no tenía apellido respetable. El padre sugirió un compromiso largo, como si el tiempo pudiera apagar el sentimiento, y Michael, con la arrogancia de quien nunca había pagado una factura, opinó que su hermana debía probar más experiencias antes de casarse. Rebeca, cansada de las cadenas invisibles, decidió no escuchar más y selló su destino junto a David. Los meses siguientes estuvieron marcados por una calma nueva. Rebeca se sumergió en su embarazo con el respaldo incondicional de David y de toda su familia, que la rodeaba de atenciones simples pero cargadas de afecto. Cada ultrasonido se convirtió en motivo de celebración, cada movimiento del bebé una fiesta íntima en la que todos participaban. En el hospital, su esfuerzo y profesionalismo fueron reconocidos. Fue ascendida a enfermera jefe, un logro que contrastaba con las palabras hirientes de su madre, que siempre había insinuado que su carrera era insuficiente. Esa mezcla de logros personales y amor genuino la hizo comprender que, aunque había perdido una parte de su pasado, estaba construyendo algo mucho más sólido para su futuro. El día del nacimiento de Lily Rose fue la confirmación de que todo había valido la pena. Rebeca lloró al tenerla en brazos, no por tristeza, sino porque esa niña representaba la libertad conquistada a un costo doloroso. Mientras tanto, el silencio de la familia Thompson se mantenía absoluto. No hubo llamadas ni visitas, ni siquiera un mensaje. Era como si la hubieran borrado de su existencia, y sin embargo, Rebeca interpretó esa exclusión como una liberación. Por primera vez podía mirar a su hija y saber que crecería en un hogar donde el amor no dependía de apellidos ni de testamentos, sino de la entrega sincera de quienes elegían estar presentes de corazón. La implosión en la familia Thompson no tardó en llegar. Un día, Michael apareció en la puerta de Rebeca, con un aspecto distinto. Ojeras marcadas, ropa arrugada y un aire de derrota que nunca había mostrado. Confesó que sus padres estaban en pleno proceso de divorcio y que la causa lo había dejado atónito. El padre había descubierto que Patricia desviaba dinero desde hacía años bajo el pretexto de gastos de la casa, cuando en realidad lo usaba para mantener a Michael en secreto. Más de $40,000 habían desaparecido de esa forma, mientras ella acusaba a Rebeca de ser irresponsable. El mito de la Matheson, familia impecable, había estallado en pedazos, y por primera vez Michael admitía su rol en esa farsa. El encuentro con su sobrina lo golpeó aún más. Al ver a Lily, pequeña y serena en brazos de su madre, Michael sintió algo que jamás había experimentado: responsabilidad real. Entre lágrimas pidió a Rebeca una oportunidad para cambiar, no solo como hermano, sino como tío. Ella lo escuchó, pero no cedió fácilmente. Con voz firme, estableció condiciones claras: respeto absoluto a sus límites, 0, contacto con su madre y prueba constante de que sus palabras se traducirían en acciones. No bastaban las promesas. Michael aceptó, y aunque la desconfianza seguía viva, ese momento abrió una puerta que hasta entonces parecía sellada para siempre. Con el tiempo, Michael comenzó a demostrar que sus palabras no habían sido solo un desahogo momentáneo. Salió finalmente de la casa de sus padres, consiguió un trabajo modesto pero estable y poco a poco fue construyendo una independencia que hasta entonces parecía imposible. Cada visita a la casa de Rebeca era una oportunidad para reforzar ese cambio.
Jugaba con Lily, la cuidaba por ratos y hasta aprendió a preparar papillas para poder ayudar en algo concreto. Rebecca observaba cada detalle con cautela, sin olvidar el pasado, pero reconociendo que aquel hermano que siempre había sido la sombra consentida de Patricia estaba tratando de reescribir su propia historia. Mientras tanto, Patricia se hundía en su obsesión. No podía aceptar haber perdido el control sobre su hija y su nieta, al punto de llegar a contratar a un investigador privado para vigilarlas. El hallazgo de un desconocido merodeando cerca del hospital encendió todas las alarmas. Rebecca, lejos de intimidarse, reaccionó con firmeza. Interpuso una denuncia y obtuvo una orden de restricción que dejaba claro que los límites no eran negociables. El padre, intentando mediar, envió emisarios legales para suplicar una oportunidad de ver a Lily, pero la respuesta fue tajante. No. Para Rebecca, ese ciclo estaba cerrado, y ninguna promesa de reconciliación borraría el daño que habían causado. Con el tiempo, Michael comenzó a demostrar que sus palabras no habían sido solo un desahogo momentáneo. Salió finalmente de la casa de sus padres, consiguió un trabajo modesto pero estable, y poco a poco fue construyendo una independencia que hasta entonces parecía imposible. Cada visita a la casa de Rebecca era una oportunidad para reforzar ese cambio. Jugaba con Lily, la cuidaba por ratos y hasta aprendió a preparar papillas para poder ayudar en algo concreto. Rebecca observaba cada detalle con cautela, sin olvidar el pasado, pero reconociendo que aquel hermano que siempre había sido la sombra consentida de Patricia estaba tratando de reescribir su propia historia. Mientras tanto, Patricia se hundía en su obsesión. No podía aceptar haber perdido el control sobre su hija y su nieta, al punto de llegar a contratar a un investigador privado para vigilarlas. Plamels. Hallazgo de un desconocido merodeando cerca del hospital encendió todas las alarmas. Rebecca, lejos de intimidarse, reaccionó con firmeza. Interpuso una denuncia y obtuvo una orden de restricción que dejaba claro que los límites no eran negociables. El padre, intentando mediar, envió emisarios legales para suplicar una oportunidad de ver a Lily, pero la respuesta fue tajante. No. Para Rebecca, ese ciclo estaba cerrado, y ninguna promesa de reconciliación borraría el daño que habían causado. Después de esa ceremonia, Rebecca empezó a notar que ya no cargaba con el peso de buscar aprobación en los lugares equivocados. Volvía cada noche a un hogar donde la risa de Lily llenaba los pasillos, y donde David, con sus manos aún manchadas de tinta, la esperaba para cenar juntos sin importar la hora. La vida que había construido no era perfecta, pero era suya, forjada a partir de decisiones valientes y cicatrices que contaban más que cualquier apellido en una placa de bronce. El apellido Thompson podía haberla condenado al silencio, pero ella eligió convertirlo en un recuerdo lejano que ya no dictaba su destino. Michael se mantuvo presente, aprendiendo a ser tío con torpeza pero con voluntad. A veces llegaba con regalos innecesarios, como si quisiera compensar los años de distancia, pero Rebecca lo guiaba con paciencia, recordándole que la constancia valía más que los objetos. Lily, ajena a las fracturas del pasado, lo recibía con sonrisas que parecían darle a su tío una segunda oportunidad. Y mientras eso sucedía, Patricia seguía hundiéndose en sus propias sombras, incapaz de comprender que cada intento de control solo la alejaba más de lo que decía querer proteger. El tiempo consolidó la certeza de Rebecca. Había hecho lo correcto al cortar esos lazos. Con cada nuevo paso de Lily, sus primeras palabras, sus primeros pasos tambaleantes, entendía que la herencia más valiosa que podía dejarle no era una cuenta bancaria ni un apellido de prestigio, sino la enseñanza de que la dignidad no se negocia. En el hospital, sus colegas la respetaban no solo por su profesionalismo, sino por la fortaleza con la que había enfrentado a su propia familia. Ella misma se sorprendía a veces al mirarse al espejo y reconocer en sus ojos a una mujer distinta, más segura, más libre. La obsesión de Patricia, sin embargo, alcanzó un punto grotesco. En un intento desesperado, escribió cartas plagadas de reproches, acusaciones y súplicas disfrazadas de arrepentimiento. Rebecca no respondió a ninguna. Guardó una sola no por nostalgia, sino como recordatorio de lo lejos que estaba dispuesta a llegar para proteger su paz. Esa decisión firme fue también un ejemplo para Michael, que observaba cómo su hermana trazaba límites y mantenía la coherencia sin ceder al chantaje emocional. Era un espejo en el que él mismo empezaba a reconocerse, comprendiendo que la vida adulta significaba, al fin y al cabo, hacerse cargo de uno mismo. Con el paso de los meses, la distancia con los Thompson dejó de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz que ya no dolía.
Rebeca construyó nuevas tradiciones, celebraciones sencillas en casa, reuniones con amigos de verdad, paseos al parque con Lily y los domingos en familia junto a los Martínez. Cada pequeño gesto reafirmaba que la felicidad no dependía de mansiones ni de apellidos con peso social, sino de la capacidad de elegir con quién compartir la mesa. Y aunque a veces algún recuerdo la golpeaba por sorpresa, la paz de su presente siempre terminaba imponiéndose sobre la nostalgia. El segundo cumpleaños de Lily fue el símbolo más claro de ese cambio. Michael, ahora con empleo estable y un nuevo aire de responsabilidad, llegó temprano con una torta hecha por él mismo, torcida, con el glaseado chorreando pero sincera como pocas cosas en su vida. Los invitados rieron, Rebeca también, y la niña se lanzó a abrazar a su tío como si ese gesto validara todo el esfuerzo. Fue en medio de esa risa general que Rebeca, nuevamente, se permitió hablar hacia quienes escuchaban su historia. Y si todavía estás aquí conmigo leyendo este relato, cuéntame desde dónde lo estás siguiendo y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. A veces, un simple testimonio puede ser la chispa de otra transformación. Esa pausa convirtió el recuerdo en un puente con los demás, como si su experiencia pudiera viajar más allá de su propia voz. Rebeca y David encontraron un ritmo que, aunque sencillo, les daba una sensación de plenitud que jamás habían sentido antes. Ella volvía de sus turnos al hospital agotada, pero con la certeza de que en casa la esperaban brazos dispuestos a sostenerla. Él equilibraba su trabajo en el estudio de tatuajes con las tareas de la casa y la crianza, demostrando que el amor verdadero no se mide en discursos, sino en la constancia de lo cotidiano. Esa complicidad fue tejiendo un hogar en el que Lily crecía rodeada de cuidado y alegría, sin la presión de expectativas irreales ni de apariencias. Mientras tanto, los rumores sobre Patricia circulaban entre antiguos conocidos de la familia. Algunos comentaban que había sido vista discutiendo sola en restaurantes, otros que su obsesión por controlar lo perdido la estaba llevando al aislamiento total. Rebeca escuchaba esas historias con una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza porque ninguna hija desea ver a su madre desmoronarse, pero liberación porque entendía que esa destrucción era producto de las mismas armas que ella había blandido contra los demás. Por primera vez Rebeca no sintió culpa, solo la certeza de que había elegido su paz por encima de un legado que nunca le ofreció amor verdadero. El día en que Lily comenzó el jardín de infancia, Rebeca se sorprendió al darse cuenta de que no había nadie más a quien quisiera llamar para compartir la noticia que a David, a Michael y a los Martínez. Ya no existía el impulso de buscar la aprobación de Patricia o la presencia distante de su padre. Ese vacío había sido reemplazado por una red genuina de apoyo, hecha de personas que elegían estar, no porque el apellido pesara, sino porque el cariño era real. En esa mañana, al ver a su hija con la mochila más grande que su espalda, Rebeca sintió que había cerrado un ciclo de manera definitiva. Años atrás habría pensado que ser borrada del testamento era una tragedia imposible de superar. Ahora entendía que había sido una liberación disfrazada. Sin esas cadenas pudo construir un espacio donde su hija crecería sabiendo que el amor no se mide en dinero heredado ni en casas ostentosas, sino en la tranquilidad de dormir sabiendo que se es suficiente. Esa certeza se volvió el cimiento de su vida diaria, un recordatorio constante de que había elegido la ruta difícil, pero la correcta. Y cada sonrisa de Lily era la prueba viviente de que el camino de Rebeca había valido la pena. Con el paso de los años, Rebeca comenzó a compartir partes de su historia con algunas de sus compañeras del hospital. No lo hacía buscando lástima, sino como advertencia de lo que significa mendigar amor en lugares donde nunca existió. Muchas de ellas, atrapadas en sus propios conflictos familiares, encontraban en sus palabras un espejo incómodo pero necesario. Rebeca hablaba con la naturalidad de quien ya no tenía nada que ocultar, mostrando que incluso en medio de la desposesión y la ruptura más dolorosa, se podía construir un nuevo comienzo lleno de sentido. David, por su parte, seguía siendo su ancla. Perale, en Smotis, cada aniversario improvisaba algún detalle. Una cena sencilla, una carta escrita a mano, un tatuaje pequeño con un símbolo que representara el año vivido juntos. No eran gestos grandilocuentes, pero para Rebeca tenían más valor que todos los lujos que alguna vez la rodearon. La pareja había entendido que la grandeza no estaba en los escenarios imponentes, sino en los momentos cotidianos que cimentaban la confianza. Y Lily, creciendo entre risas y límites claros, era la prueba tangible de que la familia verdadera no se hereda, se elige y se construye día a día. Rebeca nunca volvió a cruzar la puerta de la casa donde había crecido, y con el tiempo ese lugar dejó de ser un símbolo de pérdida para convertirse en un recordatorio de todo lo que había superado.
Pasar frente a esa mansión, con sus cortinas impecablemente alineadas y su jardín siempre podado al milímetro, ya no le producía rabia ni tristeza, sino una sensación de distancia, como quien observa un museo de apariencias muertas. El apellido Thompson podía seguir existiendo en invitaciones de gala o en notas de sociedad, pero para ella había dejado de tener peso. En cambio, lo que sí tenía valor eran las noches de cuentos para Lily, las tardes de trabajo compartido con David en el estudio y las conversaciones honestas con Michael, que ahora se había convertido en un hombre distinto. La transformación de su hermano fue una de las pruebas más claras de que los lazos no siempre deben romperse para siempre. A veces, bajo condiciones firmes, pueden reescribirse desde cero. Rebeca lo observaba jugar con su hija y pensaba que esa redención también era parte de su victoria. Demostrar que la autenticidad podía derribar décadas de favoritismo y mentiras. La vida siguió avanzando y Rebeca entendió que el regalo que había dejado aquella Nochebuena no fue solo una ecografía dentro de una caja, sino una declaración de independencia. En ese gesto estaba contenida toda su decisión. Nunca más rogaría por un lugar en una mesa donde solo se servían juicios y condiciones. Esa convicción se volvió la brújula que guió cada una de sus elecciones posteriores, desde cómo criaba a su hija hasta cómo cuidaba de sí misma. Lo que parecía una expulsión cruel terminó siendo la llave que la liberó de un círculo vicioso que la habría consumido lentamente. Con los años, Lily creció rodeada de historias que no hablaban de linajes, sino de valentía. Escuchaba de boca de su madre cómo había tenido que empezar de cero, cómo aprendió a distinguir entre la apariencia y lo auténtico, y cómo eligió el amor sobre el prestigio. Esas narraciones, contadas al calor de una lámpara en noches tranquilas, se convirtieron en su legado más valioso. Rebeca, al verla dormir, comprendía que no había mayor victoria que esa: asegurarse de que su hija nunca tuviera que mendigar afecto en un lugar donde no la quisieran completa. Un día, mientras observaba a Lily correr por el parque con otros niños, Rebeca pensó en lo irónico que resultaba todo. Había pasado gran parte de su vida intentando encajar en un molde frío y rígido, y ahora encontraba la plenitud en lo espontáneo y sencillo. El eco de las risas infantiles, mezclado con la voz de David llamándola para que se uniera al juego, era más poderoso que cualquier elogio social que alguna vez había recibido en salones adornados de cristal. En ese instante entendió que la verdadera riqueza era poder elegir dónde y con quién gastar la vida. El capítulo final con Patricia nunca llegó en forma de reconciliación. No hubo perdón dramático ni reencuentros emotivos. Solo silencio, un silencio denso que fue envejeciendo con los años hasta volverse definitivo. Rebeca dejó de esperar una llamada y la ausencia terminó de cicatrizar como una herida que ya no dolía. Lo que sí permaneció fue la certeza de haber roto una cadena que se transmitía de generación en generación, la idea de que la imagen valía más que la verdad. Y al mirar a Lily, fuerte y sonriente, comprendió que su mayor victoria era haber construido un mundo donde esa cadena se rompió para siempre. Rebeca y David, con el tiempo, organizaron una última ceremonia simbólica en su jardín, bajo un arco de flores preparado por amigos. No fue un evento ostentoso, sino una reunión cálida donde renovaron, una vez más, el compromiso de caminar juntos sin importar las tormentas. Michael estuvo allí, cargando en brazos a Lily, y los Martínez se turnaban para tomar fotos con sonrisas que parecían eternas. Aquella tarde no necesitó discursos ni grandes gestos. La autenticidad del momento bastaba para sellar la certeza de que habían formado algo irrompible. Mientras caía la tarde, Rebeca tomó la palabra frente a los presentes. Habló de dolor, de pérdida, pero sobre todo de elección. Contó que lo que un día pareció un final devastador se había transformado en un inicio inesperado. Y antes de brindar, miró a quienes la escuchaban y dejó salir un comentario que parecía flotar más allá de su círculo. Si mi historia resuena contigo, compártela. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando a reunir el valor de romper sus propias cadenas. Con esas palabras, el silencio de los invitados se convirtió en aplausos sinceros, y en ese eco Rebeca supo que había cerrado su historia de la única forma posible, con verdad y sin miedo. Pasaron los años y la vida de Rebeca se consolidó en la calma que tanto había buscado. Lily creció fuerte, rodeada de un entorno donde el cariño no dependía de apariencias ni herencias, y David siguió siendo el compañero fiel que transformaba lo cotidiano en extraordinario. Rebeca, al mirar hacia atrás, ya no veía una ruptura dolorosa, sino el punto de partida de todo lo que había construido. Cada logro, cada risa compartida en la mesa, cada paso de su hija era la confirmación de que había tomado la decisión correcta en aquella Nochebuena. El apellido Thompson quedó reducido a un eco lejano, sin poder sobre su presente ni sobre el futuro de su hija. Lo que
realmente importaba estaba frente a ella. Una familia auténtica, elegida y forjada en el respeto mutuo. En el fondo, comprendió que su mayor victoria no había sido escapar del control de su madre, sino aprender a vivir sin mendigar amor donde no lo había. Y así, con la certeza de que había escrito su propia historia con valentía, Rebeca cerró el capítulo definitivo de su vida, dejando atrás la oscuridad y abrazando una paz que ya nadie podía arrebatarle.